Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Les habla Jorge Andrés Restrepo Alzate y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial. Miren, no sé ustedes cómo han vivido durante este periodo donde están aconteciendo tantas cosas. No sé tal vez qué estás sintiendo tú en tu corazón que me estás escuchando en este momento. Tal vez no sé cuáles son tus angustias, tus problemas, tus preocupaciones. No sé quizás en este momento cómo está tu fe. No sé en este momento cómo estás de fortalecido para ese combate espiritual que todos los días está creciendo más. Miren, nosotros como católicos tenemos como dogma de fe la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos habla que antes de esa segunda venida, pues habrá un tiempo muy difícil para los hijos de Dios. Habrá un tiempo muy difícil para todos nosotros los católicos, para todos los cristianos, que la fe será puesta a prueba. Se nos habla de muchas circunstancias que habremos de vivir, porque es que antes de que llegue nuestro Señor Jesucristo, pues debe reinar el anticristo. Y en ese reinado del anticristo, pues habrá una gran tribulación. Y esa gran tribulación perseguirá a quienes quieran caminar en la verdad. Perseguirá a quienes reconocen a Jesús en la verdad. Estamos en un presente de auténtica y verdadera batalla espiritual. Y aquí en mi canal les he venido dando, bajo la gracia del Espíritu Santo, muchas señales y muchas pruebas de cómo en la vida cotidiana se manifiesta esa batalla espiritual. Porque si creemos que la batalla espiritual está concentrada es en las grandes jerarquías de la iglesia. Creemos que la batalla espiritual está concentrada solamente en los sacerdotes, en los obispos, en los cardenales, en el papa. Creemos que la batalla espiritual solamente está concentrada en aquellos que oran, predican, en aquellos que evangelizan, en aquellos que tienen dones y carismas al servicio de Dios. Pero muchas veces no entendemos que esa batalla espiritual Satanás la dirige en la vida del diario vivir. La dirige en ese día a día, en esa vida de padre, en esa vida de madre, en esa vida de estudiante, en esa vida de trabajador, en esa vida de miembro de una familia, en esa vida de vecino, en esa vida de amigo, en esa vida sentimental, en la vida económica, en la vida espiritual, en la salud, tanto física como mental y espiritual. Satanás, Ave María Purísima, con toda su legión de demonios, viene trabajando arduamente para que esa batalla espiritual nosotros la vivamos, para que esa batalla espiritual nosotros la sintamos tan fuerte que sintamos miedo, que sintamos pánico, que sintamos pavor. Pero muchas veces de todo lo que nos pasa en este presente, ignoramos que Dios también nos está dando herramientas, nos está preparando para esta batalla espiritual. Y aquí quiero hacer un paréntesis y a qué punto quiero llegar. Nuestro Señor necesita también un ejército. Nuestro Señor necesita también quien le ayude a empuñar armas, por ejemplo, un rosario. Nuestro Señor necesita fieles que se acerquen a recibir a Jesús con auténtica y verdadera devoción y así ser testimonio para el sacerdote que está dando la comunión y ser testimonio para los demás que están recibiendo la comunión. Nos está invitando a ser también testimonio de vida. Y es aquí donde yo me quiero detener. Porque vamos a empezar a vivir en este presente algo muy especial.
Y si lo estás viviendo, te invito a que dejes tu testimonio aquí en los comentarios para que muchas personas, pues cuando les suceda lo que les voy a relatar, pues no duden en buscar la ayuda del sacerdote. Miren, hace días yo vengo teniendo diferentes sueños. Y en esos sueños el Señor me lleva a que busque a un sacerdote. Sacerdotes que no conozco. Incluso en sueños he entrado a parroquias que nunca antes he visitado. Hace 2 días tuve un último sueño. Y ese sueño es similar a los otros que he tenido. Así que me acerqué a una iglesia. Cuando me acerqué a esa iglesia, en mi corazón sentí la necesidad en ese sueño de querer confesar unos pecados de cuando yo era adolescente. Sentí la necesidad de confesar algo de mi vida de adolescente, algo que yo ignoraba en este presente que era pecado. Y empecé a sentir esa necesidad de quererme desprender de eso. Así que busqué al primer sacerdote en el sueño. Y al buscar al primer sacerdote en el sueño, este me decía y me contestaba, cuando le dije mi pecado de la juventud, me decía, tranquilo, es que eso no es pecado. Eso es propio de la vida de un adolescente. Eso es propio de la vida de un joven. Así que no es pecado. Me paré y seguí con el mismo sentimiento en ese sueño. Caminaba por las calles queriendo buscar otra parroquia, queriendo buscar otro sacerdote que me confesara, porque en esa primera confesión, Jesús en el sueño me decía, no quedaste absorbido de esos pecados, porque el sacerdote no creyó en la confesión que eso era pecado. Y quiero hacer una pausa aquí, antes de seguir relatando lo del sueño. Muchas personas van a confesarse y le dicen al sacerdote, Padre, mira, yo vengo a confesarme porque yo busqué de brujos, yo busqué de hechiceros, de adivinos, yo en mi casa hacía riegos, yo utilizaba piedras, talismanes, contras, amuletos. Yo, Padre, me hice fumar el tabaco, el cigarrillo. Así que quiero confesarme por haber consultado de la brujería. Y muchas veces hay sacerdotes que ya le dicen a las almas, que le dicen a las personas, no tienes nada de qué arrepentirte, pues eso no es pecado, pues la brujería no existe, es que el diablo no existe. Eso es mentiras, eso es algo más bien psicológico, así que no tienes nada de qué arrepentirte. Ahí en ese momento, por lo que viví en el sueño que te estoy contando, no hay absolución de ese pecado, no la hay. Por lo tanto, se debe buscar a otro sacerdote que diga, sí, hijo, sí, hija, te asuelvo de ese pecado de brujería, y que te dé una exhortación breve en la confesión de por qué es pecado, pero que el sacerdote a quien yo le exprese mi pecado sienta en su corazón que sí pecaste y que pueda hacer una absolución desde su conocimiento, su fe y su amor a la palabra y a Jesús como sacerdote. Volviendo al sueño, al ver que no podía encontrar una iglesia, en el sueño caminaba y caminaba hasta que encontré otra iglesia. En esa iglesia había una gran multitud y incluso no podía ingresar a ese templo debido a la cantidad de personas que habían aglomeradas. Le pregunté a las personas que estaban ahí también bregando a entrar conmigo, le dije, ¿qué es lo que pasa? Y me dijo, es el único sacerdote verdadero que está confesando pecados. Es el único sacerdote verdadero que está confesando pecados.
Y yo intentaba ingresar, pero era imposible. Porque en ese templo que era grande, tranquilamente se podían calcular, así a simple vista, más de 1000 personas queriendo acercarse al confesionario donde estaba ese único sacerdote. Allí el Señor me hacía sentir por medio de locución en el sueño: muchos querrán confesarse con un verdadero sacerdote y no tendrán cómo hacerlo. No tendrán los sacerdotes tiempo para confesar a tantas almas. Para muchos será tarde, será muy difícil. Así que me entró una melancolía en ese momento y me quedé bregando a llegar y sentí un cansancio en el sueño. Así que salí caminando y empecé a caminar, a caminar y a caminar, y lloraba porque tenía en ese momento esos pecados que el Señor me había revelado en el sueño. Y cuando siento que viene alguien detrás de mí y volteo hacia atrás, veo a un sacerdote con la túnica blanca y con estola verde. Veo a este sacerdote y tiene una apariencia muy humilde. Este sacerdote va caminando y le pregunto: Padre, ¿tienes tiempo de confesarme? Y me dijo: Hijo, Dios a los sacerdotes nos da la autoridad y el tiempo para confesar pecados. Así que dime, ¿cuál es tu pecado? Y le comenté 3 sucesos de mi vida de adolescencia. Y me dijo: son pecados graves. Aunque parezca algo normal de la vida de un joven, son pecados graves. Así que yo te absuelvo de este pecado. Pero hijo, no digas que yo te confesé, porque ahora tengo que estar interno. Y aquel sacerdote entró por una reja a una casa grande donde lo estaban esperando. Pero aquel lugar donde entró era un lugar protegido. Parecía como una fortaleza militar. Así que desperté de aquel sueño y le oré a mi Señor. Le dije: Señor, gracias porque me estás revelando cosas de mi vida que quizás en algún momento ignoré que eran pecado y nunca las he confesado. Gracias porque a través de estos sueños, y sé que muchos de ustedes, hermanos, y aquí es donde yo quiero compartir 2 cosas. Una, vamos a empezar a tener en este tiempo de batalla espiritual revelaciones de nuestros pecados. Vamos a tener sueños, visiones. Vamos a recibir una palabra de sabiduría por medio de alguien en oración, por medio de una visión. Vamos a sentir en nuestra vida, en el transcurrir de este presente, sentimientos, recuerdos, emociones de cosas que pasaron en nuestra vida y que reflejan que es pecado. Y allí estaremos llamados a buscar al sacerdote a confesar esos pecados. Y viene la segunda parte. Si sientes en tu corazón que el Señor, que la Santísima Virgen María, que el Espíritu Santo les está mostrando, les está revelando algo de lo que se tienen que despojar, de lo que tenemos que despojarnos, de lo que tenemos que renunciar, hágalo, porque te está llamando y porque te está preparando, no para esta batalla de este presente, sino para la batalla que vendrá mañana, pasado mañana, porque a medida que pasen los días, más se va acercando la venida de nuestro Señor Jesucristo. A medida que pasen los días, más se va acercando el reinado del anticristo.
Muchas veces nos concentramos en aquellos mensajes que nos profetizan los terremotos en tales lugares, los volcanes, los tsunamis, y son cosas que a causa de nuestro pecado van a llegar. Y yo recuerdo mucho las palabras de la Virgen en Garabandal. Recuerdo mucho las palabras cuando nos dice nuestra Madre que tenemos que ser buenos, que tenemos que visitar el Santísimo, que tenemos que orar bastante, porque de lo contrario se nos vendrá un castigo como nunca antes lo ha vivido la humanidad. Así que estamos en un tiempo donde incluso estamos viviendo muchos acontecimientos dentro de la iglesia. Y ahora se viene un tiempo de prueba y de decisión para la iglesia muy fuerte con este sínodo. Y el reloj profético de los últimos tiempos va muy relacionado con la Santa Iglesia Católica. Así que si estás en este momento viviendo experiencias donde el Señor te está mostrando, donde el Señor, la Santísima Virgen María, te está diciendo que hay algo en tu vida que no está bien, que esto es pecado, que debes renunciar a esto, hazlo ahora, porque es una forma en que el Señor está preparando nuestras almas, nuestra vida para esa gran tribulación, para ese gran combate espiritual. Los tiempos de ahora no es tan fácil. Ahora las personas, al no tener a Dios en su corazón, están llevando a solucionar sus problemas, a sanar sus tristezas, sus angustias, en la brujería, en la nueva era. Ahora ya no buscan a un sacerdote para un consejo, ya no buscan al laico que predica, ya no buscan a la religiosa, ya no buscan al monje. No, ahora buscan a un coaching, ahora buscan a alguien que trabaje las emociones, a alguien que te diga tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres triunfador, a alguien que incluso estos coaching en su gran mayoría están mezclando todo el tema de las mantras, todo el tema del hinduismo y un montón de prácticas en todo esto bastante delicado. Así que si estás pasando por esto, es porque el Señor te está preparando. Y mira lo que decía en el sueño. Si tienes algo que confesar, si tienes pecados que confesar, no esperes a mañana. Porque si algo está logrando Satanás dentro de la Iglesia Católica, es que nuestros sacerdotes, obispos, cardenales, vean el pecado como no pecado. Que todo lo que ofende a Dios ya lo vean normal, natural. Por eso ahora hay muchos sacerdotes que llevarán a este sínodo la propuesta de que dos hombres que se aman puedan formar una unión. Que si dos mujeres que se aman y conviven juntas y tienen intimidad, pues porque se aman puedan ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. No es una apología de nada malo, quiero decir, lo que ustedes sientan que es su fe, su espiritualidad, está bien. Nadie, ninguna institución, ni líder, ni denominación, nada, puede imponerles cómo vivir la fe. Nadie es dueño de la verdad, ni mucho menos de Dios. Dios somos nosotros. Dios vive aquí. Ok, Jesús está aquí con nosotros en el mejor de los sentidos. Ese Cristo queer que vino a romper reglas y normas nos acompaña hoy. Lamento que haya personas que hagan esto y quieran hacerlo cooptando el nombre de Jesús y la fe de muchos otros y otras. Pero eso no representa lo que somos la mayoría de los cristianos, ¿ok? La mayoría de los cristianos entendemos el mensaje de Jesús como amor y eso es lo que importa. El odio no tiene lugar en ningún tipo de espiritualidad, ¿ok? Ahora, todo aquello que está haciendo el demonio en la iglesia es dañar
el corazón, la formación de nuestros sacerdotes. Y no vamos a tener santos sacerdotes que crean que lo que le estamos expresando es un pecado y una ofensa a Dios, y que por eso puedo pasar gran tiempo en el purgatorio, o simplemente por eso que estoy confesando me puedo condenar al infierno. Ahora el pecado mortal ya ni siquiera lo ven como pecado venial. No, ahora justifican el pecado. Lo ven como algo de la naturaleza, como algo propio del comportamiento humano. Así que estamos en un tiempo muy sensible, estamos en un tiempo muy delicado. Así que si recibes del Señor esas revelaciones, actúa inmediatamente. Mire, sé que tú que estás viendo este video, sabes que y que has visto otros canales, que hemos hablado de lo que es el gran aviso, que hemos hablado de esa iluminación de las conciencias. Y tal vez el Señor desde ya también nos está preparando para ese momento. Así que pídale al Espíritu Santo que le regale la gracia de poder abrir el baúl de sus recuerdos, y que aquello que nunca hemos confesado ante un sacerdote lo podamos hacer en este tiempo, ahora que todavía hay sacerdotes santos. No esperemos a que ya sea difícil ingresar a un templo para poderme confesar. No esperemos a que ya no hayan sacerdotes santos, auténticos y verdaderos, que puedan darnos una verdadera absolución de nuestros pecados. Y recuerda también, ora por un sacerdote. Ora por los sacerdotes. Oremos por los sacerdotes. Oremos por los sacerdotes. En muchos mensajes nuestra Madre nos invita a orar por ellos, porque el día que ya los santos sacerdotes, aquellos que caminan en la verdad, sean reducidos, pues va a ser muy difícil no solamente confesarnos, sino poder recibir incluso el cuerpo y la sangre de Jesús, porque esos auténticos sacerdotes serán perseguidos. Y así como en el sueño me mostraba que este auténtico sacerdote, que sí me absorbió de mis pecados, entraba como en una fortaleza militar, pude entender desde la oración después del sueño de que esos sacerdotes estarán protegidos, estarán resguardados, y que casi que volveremos a ese tiempo en que la primera iglesia, la iglesia primitiva, utilizaba el ictus, ese signo del pescado, que llegaban y lo dibujaban medio pescado en la arena, y si el otro completaba la forma del pescado, pues sabían que ambos eran seguidores de Jesús, y este signo lo ponían en las ventanas y en las puertas. Y la palabra de Dios nos habla claramente que la iglesia al final de los tiempos será como en el principio, unos cuantos, pero no será destruida. Así que tenemos que estar preparados desde ya. Por eso, de una manera muy sencilla, muy natural, te comparto este video para que te motives en este tiempo, en este presente, a utilizar como arma de batalla espiritual la confesión, estar siempre en gracia. Miren, para finalizar, así brevemente, sé que este testimonio lo han escuchado. Un compañero de trabajo llega y me dice: Jorge, es que en mi casa mis padres están llevando un brujo, y ese brujo se está apoderando de una de las casas de mi papá, y ya ese brujo les está quitando a mi padre y a mi madre incluso muchas cantidades de dinero. Y fuera de eso, ese brujo está enamorando a una de mis hermanas. Pues bien, cuando este compañero me cuenta esto, le digo: ¿y hace cuánto tú no te confiesas? Y me dice: Jorge, desde que me confirmé, hace por ahí unos 10, 12 años más o menos, yo no me confieso, ni comulgo, nada. Así que aquel día le dije, saliendo del trabajo: te voy a invitar a una parroquia aquí en la ciudad de Medellín, y te vas a llevar ante un sacerdote para que te confieses. Y me dijo que sí. Nos fuimos para la iglesia que se llama, en un sector de la América, aquí en Medellín,
donde hay un sacerdote muy especial que ya en paz descanse, y este sacerdote era ciego, pero tenía una gracia muy bonita, y era que cuando la persona se arrodillaba, el Señor le permitía saber quién era y cuáles eran sus pecados. Era como ver al Santo Padre Pío. Así que recuerdo que lo llevé y me dice el Padre: Jorge, ora en el Santísimo mientras lo confieso. Estuvo 1 hora con él en el confesionario. Ese día incluso lo ungió. Ese día este joven nos terminó y se quedó conmigo para la misa de 6. Ese día comulgó también. Y cuando salíamos de misa lo llama la mamá y le dice: hijo, ven que aquí te estamos esperando. Porque aquella noche iba el brujo a hacer una sesión. Cuando llega el otro día este joven y se acerca y me dice: Jorge, adivina lo que pasó. Cuando llegué, en el comedor de la casa, el brujo tenía un velón con el nombre de cada uno de nosotros. Y cada velón fue encendido a medida que él iba haciendo unos rezos, pero nunca encendió el velón que tenía mi nombre. Así que mi madre le dice: ¿y por qué no enciendes el velón de mi hijo? Y el brujo le contesta, le dice: si enciendo ese velón, esta noche yo me muero. Así que por la gracia del sacramento de la confesión y por tener el sacramento de la confesión, soy digno de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Hay una protección grandísima a nivel espiritual, que ese brujo automáticamente sintió esa gracia y les dijo: es que si yo enciendo ese velón, yo esta noche me muero. Y así nosotros queremos pelear, y así nosotros queremos batallar, y así nosotros queremos pedirle a Dios que nos ayude cuando llevamos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años sin confesarnos, cuando justificamos nuestros pecados, cuando voy y me confieso, pero en la confesión voy a hablar de mi esposo, voy a hablar de mi esposa, voy a hablar de mis hijos, voy a hablar de mis suegros, voy a hablar de mi jefe, pero no de mis pecados. Ya es tiempo de que demos ese paso de valentía y dígale: Señor, si hay algo que en mí me cuesta aceptar que es pecado, dame una revelación, Señor, de que yo debo renunciar. Muéstrame en mi corazón, háblame en sueños, dame una visión, Señor. Dame una palabra de revelación por medio de un hermano, Señor. Dame la gracia de sentir, Señor, yo con qué te ofendo, Señor. Dame la gracia de renunciar a este pecado, Señor Jesús. Porque miren, yo que les hablo aquí, yo que les predico, téngalo por seguro que yo soy uno que tengo que estarme confesando constantemente. Porque la santidad es algo que cuesta, ¿verdad? Y Satanás constantemente va a trabajar sobre nosotros, sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones. Va a buscar la manera de que nosotros caigamos en la tentación y así aceptemos el pecado en nuestra vida. Pero déjate preparar por el Señor. Déjate guiar por nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y deja que el Espíritu Santo te dé esa fuerza de poder renunciar a esos pecados y poder prepararte para lo que viene. Y cuando te confieses, cuida esa confesión. Cuando te confieses, cuida esa gracia que se regala al momento de la confesión. Cuando estés confesado, no vayas a recibir a Jesús de la mano. No, estás en una gracia especial. Si es posible, arrodíllate delante del sacerdote y recibe a Jesús Eucaristía. Porque esta es una de las defensas para todo lo que habremos de vivir. Y si llegó el terremoto, si llegó la guerra, si llegó un tsunami a los que viven en las costas, si llegó una tormenta, si llegó una oleada de frío, una oleada de calor y nos generó la muerte, que estemos preparados para ser merecedores del cielo, que estemos preparados para ser merecedores de esa misericordia de Dios al momento de ser llamados a su presencia. Que el Señor y la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga, y que si estás viviendo lo que vi, que estás sintiendo en tu corazón, de que debes despojarte, de que debes renunciar, si estás soñando con pecados,
con cosas tuyas del pasado o incluso pecados del presente. Si estás recibiendo esas revelaciones, compártelo aquí en los comentarios para que muchas personas sientan en su corazón el deseo de examinar su conciencia, el deseo de pedirle al Espíritu Santo que le muestre y que nos muestre todos los días con qué es que nosotros ofendemos a nuestro Señor. Que el Señor y la Virgen María les guarde y les bendiga.